Sí, sí, sí. Bueno, aquí creo que nos quedamos en esta parte de aquí. Como les decía, el Poética Menor, cuando habla de las cartas del tarot, se refiere al tarot egipcio, el que entonces vamos a ir comparando también con el tarot egipcio para que se entienda. Pero no vamos a profundizar en el estudio del tarot egipcio, no tiene sentido porque estos, como les decía, estos son los rudimentos previos al siloísmo. Entonces, lo que vamos a centrarnos más bien es más en lo posterior, pero para entender el esquema, estos son ordenamientos y tan solo eso, como los ordenamientos mediante el horóscopo y el eneagrama, que es en realidad lo que nos va a servir para nuestro estudio, para entender también cómo surge. Además, como les decía la semana pasada, el tema de los biotipos, ¿sí? No están, no están relacionados aquí los signos con la fecha de nacimiento, por si acaso, ¿no? En aquella época se hacían ciertos test que vamos a ver más luego cómo está organizado, porque en el libro de plata sí habla sobre eso, sí, para establecer el signo al cual cada uno pertenecía, que habían factores que podía coincidir, como no, con el del nacimiento, ¿no? Sí, más bien Ujú. acá si no, en las fechas del año, digamos, los que nacieron con el signo de Géminis, seríamos todos con la misma estructura biofísica, y no es así. Entonces, justamente en los estudios que se estuvieron haciendo en aquella época era una comparación de los biotipos con las características de los diferentes signos. Entonces, les asignaba a cada uno, de acuerdo a su biotipo, el signo al cual pertenecía, ¿sí? Sí se entiende, ¿no? Ujú. Bueno. Ujú. Somos muy simpáticos todos los geminianos, eso sí. Pero de pronto, haciendo el análisis, tú y yo no pertenecemos al mismo, no sé, habría que ir viendo, ¿no? Con respecto a este esquema, después se dejó esto, porque en realidad no tiene mucho sentido, pero es para entenderlo, me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Entender cómo está estructurado esto. Entonces, aquí hay un ordenamiento que tiene que ver, a ver, el arcano medio, vamos a revisar la carta del tarot, que es la carta 22. Tenemos un segundito. Sí, ya puse a grabar, ¿no? Sí, ya está grabando. A ver, voy a compartirles toda la pantalla para ir entendiendo bien esto, ¿no? A ver, este es el tarot egipcio, ¿no? Entonces, la carta que dice acá regreso, corresponde a la carta 22 del tarot egipcio, que es del regreso. Ya les compartí esto, ¿no? Esto de las cartas, ¿sí? Por si acaso no vamos a estudiar estas cartas, simplemente ver la distribución. Esta es la carta del arcano medio. El arcano medio está entre los arcanos mayores y los arcanos menores, ¿sí? Y correspondería también a la máquina punto, digamos, la que establece la relación entre uno y otro, ¿sí? Como el enneagrama es una máquina para entender el plano, digamos, el plano bajo, ¿sí? Si hablamos del plano bajo, medio y alto, sería el plano bajo, que se corresponde al enneagrama, que es la parte compositiva, ¿no? ¿Sí? Y, y está estructurado, fíjense aquí las cartas como van ordenadas. Si bien aquí hay un pequeño error, aquí es la letra Z, 28Z, que en el original sí está, aunque aquí parece que hubo una confusión y le confundieron y le pusieron la A, ¿sí? Porque la carta 28 es la Z, ¿no? Fíjense, aquí está en orden alfabético, ¿no? Entonces empieza, pero ¿por qué empieza aquí la 28 primero? Primero, esta máquina es una máquina lunar, ¿sí? El horóscopo es una máquina solar y el enneagrama es una máquina lunar. Es decir, tiene que ver con los ciclos menores. ¿Estamos de acuerdo? Cuando son procesos menores, se utilizaba el enneagrama. Para procesos mayores, el horóscopo. ¿Sí? Ahora ya lo estudiamos a nivel compositivo con el enneagrama. En esa época todavía no se establecía de esa manera. No se estudiaba tampoco el árbol en este libro. No hay el árbol de la vida aquí. Aquí solamente hay el enneagrama y el horóscopo. ¿Sí? Bueno. El horóscopo es solar,
Y el enneagrama, Es lunar, ujú, sí, justamente. Es decir, el solar es para los procesos mayores y el lunar para los procesos menores. Cuando hablamos, por ejemplo, de un proceso en un día, utilizaban el, el enneagrama, ¿no? Para procesos mayores, el año, por ejemplo, el solar. ujú. Eso. Porque fíjense que la luna tiene un periodo de 28 días aproximadamente, ¿no? Entonces, justamente porque tiene procesos de 28 días, a partir del 28, ¿sí? Aquí están las cartas, porque son de los arcanos menores. Por eso está el 28, que corresponde al 28Z. Aquí hay un pequeño error, porque fíjense en cómo va el, el- sería el 27. El 27 correspondería a la Y, ¿sí? Fíjense, a ver, tenemos el 22. Aquí empiezan los arcanos menores, ¿no? 23, fíjense que el 23 corresponde al 5, 2 más 3 son 5, o sea, correspondería al punto 5, ¿sí? El 24, el 25 y empieza en el 28. El 28 es Z, aquí es Z. El 29 sí está bien porque el 29 es B, ¿sí? Y la luna, ¿sí ven cómo está organizado acá? Entonces tienen el 28 que es A, que es Z en realidad, el 28, el 28 que es Z, ¿sí? Empieza en el número 1. El 29 B, que es el punto 2. El 30 C, que es el punto 3, ¿sí? El 31 Che, que sería el punto 4, ¿sí? Y así va ordenándose esto, ¿no? El 32 D, que es el punto 5. El 33 E, que es el punto 6. Y así se va organizando todas las... El 34, y fíjense en que también los planetas corresponden, ¿no? Aquí tenemos a Neptuno o Poseidón, que es el punto 7. Entonces también coincide, ¿no? 34, este es el punto 34, F, y es el punto 7. El 35, y así el G, que es el punto 8, y así continúa cada una de ellas. ¿Sí? Bueno, y así todos los arcanos menores hasta el 78, que acá está 78, que corresponde al 6, ¿no? Fíjense en acá, en la última carta que es el 78, es la U, 78 la U y es el 6, ¿sí? Entonces, este es un Marcelo, ordenamiento, ¿sí? no entendí nada porque yo no veo lo que vos estás mostrando en las cartas. A ver, lo que estoy comentando es que las cartas del tarot, los números, corresponden a la ubicación dentro del enagrama del libro de plata. Son exactamente lo mismo. Entonces, estoy simplemente indicando cómo corresponde, ¿no? Cómo cada uno de estas, en cada uno de los puntos está, por ejemplo, 28A, que en realidad aquí hay un error, aquí es Z, ¿no? Sí. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Qué decir 28A, Z? Eso no entendí nada. Es que Eso estoy está... explicando un gráfico, Ana. No No, podría explicarle todo el gráfico pero en cada punto del gráfico, del enneagrama, están colocadas las cartas del bien, tarot, está, ¿sí? yo no veo eso, así que Ya. bueno, no me Desde la, entenderé. Listo. desde el punto 1 está la carta 28 del tarot egipcio. Entonces está el 28, 29, 30 y están todos los arcanos menores Bueno, no ubicados sigas con alrededor mí porque del no lo voy a enneagrama. entender. No ¿Sí? sigas con mí perder el tiempo de los otros. No, no, No lo voy a entender igual porque no lo sirve, Ana, veo. igual sirve porque igual sirve para entenderlo de mejor manera. Entonces, aquí está el ordenamiento de las cartas en el enneagrama, ¿no? Desde la carta 28 hasta la 78, ¿sí? Pueden comparar si quieren, ¿no? Sí, en el único lugar donde está la diferencia y es en la 28A, que sería la 28Z, en realidad, según este juego de cartas, ¿no? Ahora, este primer ordenamiento se basa en números arábigos, ¿sí? Del 28 al 78. La reducción teosófica, porque si fijan, si suman estos dos números, 3 más 0 les da 3. O sea, cada una de las cartas está ubicado en, en cada uno de los diferentes puntos del enneagrama, ¿sí? Espérenme un segundito, voy a
poner, me había olvidado de marcar esto para que nos pongan al día, ¿no? Entonces, este ordenamiento de las cartas, este primer ordenamiento se basa en números arábigos, reducción teosófica, símbolos planetarios, estos son los símbolos planetarios, ¿no? ¿Sí? Símbolos planetarios y astrológicos y letras, ¿sí? Las letras A, B, C, D, H, D. Y fíjense que como están en los años 60, ¿se acuerdan que el alfabeto antes era A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, bueno, las demás letras son igual que ahora, ¿no? ¿Les ponen la imagen, Marcelo? ¿Cómo? La imagen de las cartas. Ah, ya, bueno. Entonces estamos, ¿no? Estamos con ese primer ordenamiento que tiene que ver con el ordenamiento dentro del eneagrama de las diferentes cartas a partir de la carta 28, ¿sí? De los arcanos menores. Este es un primer ordenamiento que lo pone así, ¿sí? Entonces, los arcanos mayores forman dos horóscopos, ¿sí? Aquí están los dos horóscopos. La semana pasada veíamos que, fíjense que aquí tenemos un horóscopo que va con estas cartas, ¿sí? Y otro horóscopo que van con las cartas que van desde la 11 a la 22, ¿no? Primer horóscopo son con las 10 primeras cartas y el otro horóscopo con las cartas del 11 a la 22, que también coinciden con los números de acá. La única diferencia es que en la carta 5 no está ¿cómo se llama? No está Géminis, ¿no? ¿Sí? En la carta 5, pero alguien, Margarita, la semana pasada decía que tenía una lógica, no la vi bien, pero la carta 5 está en el gráfico del libro de plata, está el símbolo de Virgo, acá, ¿sí? De la carta 5, pero no está el símbolo de Géminis, ¿sí? No está en esta carta. No sé si Ana sugirió que podía ser otra versión de las cartas muy similar a esta, porque es el tarot egipcio y esta también es en base al tarot egipcio. Puede ser alguna, o para ajustar justamente este horóscopo, de tal manera que todos los signos estén en la primera rueda de las 10 cartas, donde se repiten dos. Aquí la carta 5 y la carta 6, ¿sí? Y la carta 6 está Tauro y no está Libra como está acá, ¿sí? Bueno, esa sería la única diferencia con este tarot de estos dos puntos. Este no parece justamente un error de impresión ni nada por el estilo, porque en otro sector también está en la misma distribución, entonces yo no creo que haya habido que se duplique ese error, ¿no? No creo que se haya equivocado dos veces y en el texto original está así. Entonces puede ser un tipo de ordenamiento de algún modo para ubicarle también aquí la carta 5 y la carta 6 repetidamente, ¿no? Bueno, los arcanos mayores forman dos horóscopos. Notar que dos cartas, las 5 y las 6, se repiten. Aquí sí creo que está mal, porque se repiten las 5, se repite en el gráfico, se repite en Géminis y Virgo, ¿sí? Y las 6 se repiten en Tauro y Libra, ¿no? Bueno. Permite el estudio de 12 ritmos, teniendo en cuenta que el horóscopo es una máquina solar. Una aplicación puede ser el año o 12 meses, o bien pueden tomarse ciclos de 12 años, según el caso. Por ejemplo, el proceso que se llevó a cabo, bueno, por todo el siloísmo, a partir del 62, es justamente en ciclos de 12 años. Entonces, todo estuvo estructurado de manera de 12 años. ¿Por qué 12 años? Porque 12 años es más o menos el ciclo humano también, ¿no? Es decir, por ejemplo, de los primeros 12 años constituye la niñez, de los 12 a los 24, la adolescencia y la juventud, de los 24 a los 36
el joven, el joven adulto, ¿sí? De los 30 y la madurez, y así son ciclos de 12 años, ¿no? Entonces, el arcano medio, el arcano medio corresponde a la carta 22, ¿sí? A la carta 22. Este es el arcano medio, ¿sí? El arcano medio es el engranaje o carta relacionante entre los arcanos mayores y los arcanos menores. Es la máquina punto. Si tomamos el año para el horóscopo, esta correspondería al día. Es planetaria, interpreta los ciclos diarios, de 4 ciclos diarios, de 6 horas u 8 ciclos de 3 horas. ¿Sí? Bueno, esa es una forma de ordenar mediante el enneagrama que se comenta, es justamente una máquina menor, digamos, ¿no? Y la máquina punto que establece la relación entre el enneagrama y el horóscopo. Los arcanos medios se distribuyen espiradamente, siguiendo un orden numérico, en la reducción teosófica y alfabética sobre el enneagrama septenario. Forma de 6 enneagramas. Sirve para interpretar procesos de 9. Es una máquina lunar, ¿sí? Es decir, lunar sería, acuérdense que el ciclo de luna es 28 días, ¿sí? Medio ciclo sería 14. Y el ciclo completo sería, que serían 2 vueltas de la luna, sería el ciclo de 57, ¿sí? La luna tiene un periodo de 28 días, 2 ciclos lunares serían 56, pero hay uno más para que se produzca la transmutación, ¿sí? Un día más, por eso es 57. Además, que fíjense que no es exactamente 28 días del ciclo lunar, ¿no? Hay que hacer algunos ajustes. Bueno, aplicando las distintas máquinas del unísono se interpretan procesos mayores, mientras se cumplen varios ciclos de un enneagrama. Es una casa la que trabaja en el horóscopo. A ver, hay que entender claramente que esto es previo al siloísmo, ¿no? El libro de plata no es propiamente el siloísmo. Aquí lo que estamos viendo es justamente, como les decía, como la arqueología, como los vestigios anteriores a lo que se formuló luego. Los primeros textos del siloísmo propiamente ya son en los años 70. ¿Sí? Antonio, estás creo que con el micrófono cerrado. Iba a decir que es el protosiloísmo. Exacto, sí, podríamos decir, ¿no? Sí, exactamente. Es el previo a la historia del siloísmo, ¿no? En ese periodo del 62 al 60 este texto se publicó en el 68. ¿Sí, Graciela? Con respecto a lo que dijiste de los días, es como eh, 28, 57, como que falta un día de 365 días tiene el año. eh, y uno más, eso dicen, que se Ah, corre. claro, porque por el ajuste del calendario, cada 4 años que se ajusta con un día más. Sí, algo similar, pero con relación a la luna, ¿no? Sí, Relacionado con la luna, siempre con con la la luna. luna. Sí, el ciclo de la luna en realidad es de 27 y algo más, ¿no? Pero aquí hacen con 57 un día más, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el tema cuando me habían invitado para hablar sobre el tema de la ceremonia del ingreso a orden, que Sí, decíamos que se da 2 vueltas? Sí, es justamente por esa razón, ¿no? Por los 2 ciclos que se completan en 2 ciclos, ¿no? gracias. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo andan todos? Bien, Claro, bien. pero ahí tiene que ver los minutos, los segundos en cuánto tiempo, por eso da 57. Siempre te va a sobrar Claro, claro. horas, minutos y Debe ser. segundos, entonces ahí suman un día más. Debe ser, sí. Sí, en los 2 ciclos, sí. Es muy probable, sí. Basado en el alfabeto de los magos, fíjense en que las cartas
acuérdense que acá no son las cartas T, acá son las cartas del tarot egipcio. Entonces, en las cartas del tarot egipcio, déjenme, por aquí les tenía, ¿sí? Aquí hay estas letras que en el libro de plata comentan como eh, las del mago, me parece que, ¿cómo es lo que dice? Sí, nombraste la del mago. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Aquí Basado está, en el alfabeto de los magos, ¿sí? en el hebreo Entonces, y se los números. refiere a esta, ¿no? Que justamente en el libro de plata, también acá en un esquema, ¿dónde está? Me parece que es después. Así es después. Están aquí el alfabeto de los magos, que es esta línea acá, ¿sí? Aquí está la estructura del, bueno, entonces decíamos, este es un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento en el eneagrama de las diferentes cartas, de la 28 en adelante. Este es otro ordenamiento. Acá tenemos primero los arcanos mayores, que va de la 1 a la 22, ¿sí? Luego, debajo del 5 se ubica la carta 23. ¿Por qué debajo del 5 se ubica la carta 23? Porque en la carta 23, fíjese en los signos que están, ¿no? Está el Mercurio, ¿no? Y en la carta 5 también, en la carta 5 también está Mercurio, ¿sí? Entonces, de esa manera se organizan las cartas en, en esta forma. No vamos a detenernos, pero ya sabemos que por medio de los planetas están ubicadas las cartas en este ordenamiento. Este es un segundo ordenamiento, Ujú. ¿sí? Eso de todas maneras, ya habíamos visto que el calendario fue modificado, ¿verdad? El calendario fue modificado Sí. Varias veces ha sido modificado varias a lo largo veces. de la historia, ¿sí? Pero de esta época a la actual es el mismo calendario, no ha sido modificado. El calendario, me refiero al calendario, Digo como tal, sí. sí. Y aquí Marina lo que está poniendo es que 28 días, mes en minutos, 40.320 minutos, mes en segundos, 2.149.000 Y ahí le dijiste y ¿sale años, eso? Ah, muy tres- bien, muchas gracias, Marina. un día, Perfecto. año en minutos, 525, 600, año en segundos, qué bárbaro, Marina. Bueno, 180. buenísimo. Bueno, estamos, ¿no? Bueno, este es otro ordenamiento. Estamos con este ordenamiento y el otro son dos formas de ordenar las cartas, simplemente formas de ordenar, no le busquemos más, ¿sí? Y aquí está una explicación breve de cómo está organizada el- el tarot, este tarot egipcio, ¿no? O sea, aquí hay un signo móvil que corresponde, fíjense, aquí hay este signo que es móvil, que acá está y esta corresponde también al jerarca, ¿sí? Es la misma carta, esta, ¿sí? Aquí está el símbolo de, de Tauro, ¿sí? Aquí está el símbolo de Virgo, aunque aquí le han puesto el de Escorpión. Bueno, el jerarca aquí está, ¿sí? Que corresponde, esta es la letra hebrea, ¿no? ¿Sí? Letra hebrea, no, este corresponde al número. Aquí, por eso hay pequeños errores, aquí viendo que hay errores, ¿sí? Graciela, ¿tu mano es del anterior o es de esta? ¿O es nueva? Ya, bueno, Ahí la estoy bajando, es del anterior. A ver cómo se baja la mano. ya te bajo, ya te bajé, ya, ¿sí? Y en los arcanos menores, aquí está igual la letra hebrea, que está en los arcanos menores, aquí también hay una letra, bueno, no está la letra hebrea en realidad. Ah, no, déjenme ver. Ah, no, no está la letra hebrea. Bueno, la carta 23, no, estos arcanos mayores, 21, 22 y 23. Sí, aquí está la letra hebrea, igual que acá, ¿sí? Y bueno, eso. Que este es el elevador, que es 5, ¿no? Sí, es un dibujito, fíjese, ahí está el labrador que está acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, otro ordenamiento.
Basándose en el eneagrama y horóscopo, 3 eneagramas forman o componen las 78 cartas. ¿Por qué Perdón, 3 eneagramas? Aquí se habla sobre el eneagrama sextenario. El eneagrama sextenario, ¿sí? Une 6 puntos. Entonces, en esos 6 puntos se pueden ordenar también las cartas y formarían 3 eneagramas, porque 13 por 6 es 78. Sí, Iris, ¿el alfabeto de los magos de dónde viene? mira, he estado investigando. Eh, no sé cuál es el origen. No he encontrado en ninguna otra la referencia de- del alfabeto. Hay un texto explicativo, pero no lo tengo, sobre el tarot egipcio, ¿no? Este tarot egipcio fue creado a principios del siglo XX por un español, no recuerdo el nombre, pero es un español el que creó, el que dibujó este enneagrama, este tarot, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces él colocó esos símbolos y debe estar ahí la explicación del nombre del alfabeto de los magos, pero no tengo el texto, ¿sí? Lo vi que hay en el internet, pero pagando y no lo he comprado ni pienso comprarlo, pero bueno, eso. Gracias. Perdón, tengo entendido que el alfabeto de los magos es muy antiguo. Es de raíz esotérica y es creado por los alquimistas en la época en que no querían que sus textos se entendieran abiertamente porque estaban amenazados con la hoguera. Así que inventaron este alfabeto que es un código, es como eso que usaban para ocultar la información en la guerra. No me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, O sí. sea, o sea, hablaban en un código acordado entre ellos con el alfabeto de los magos. Bueno, pero curiosamente no existe ningún texto eh, con estos símbolos de todos los textos alquímicos que hay, no hay ninguno con estos símbolos, solo está en este tarot. ¿Sí? Sí. ¿Sí vale? Me resuena mucho, yo coincido con lo que dice Ana, buen día, hola, no salude. ¿Qué tal? Entiendo. Porque me resonó también lo del alfabeto este de los magos, que, que, que claro, viene de la tradición egipcia, y si no hay textos, es como que entramos por otro lado Sí, a percibir el registro y tiene que ver con ese lado oculto que me resuena y me trajo también una relación con lo que es el alfabeto de Metatrón. No sé si lo han visto, porque también son códigos, son líneas que codifican frecuencias. Y esto me pareció similar. Así que aporto eso si a alguien le resuena. claro, también hay varios textos, hay unos textos que son misteriosos, con unos símbolos raros, sí, que nadie sabe qué es, sí. Hay quienes sostienen y dicen que a alguien se le ocurrió, hizo una escritura, sí. Eh, hay unos libros hermosos, con unos gráficos lindísimos y unas letras rarísimas que nadie sabe qué es, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, Marina, Claro, lo que pasa es que son lenguajes simbólicos claro. y los símbolos son justamente lenguajes, ¿no? Que a uno les va resonando, así como lo alegórico. Entonces, seguramente, me imagino, porque no tengo ningún dato, que esto debe haber sido para que justamente lo que decía Ana, porque eran perseguidos, porque los mataban, entonces necesitaban resguardar este conocimiento, y entonces lo tradujeron así en estos símbolos. Pero se parece mucho a las cartas T en algunas cuestiones, veo algunas similitudes. Sí, hay algunas cosas, ¿no? Con relación a los diferentes planos, también se ven, sobre todo en los arcanos mayores, ¿no? Arcanos mayores como el plano bajo, el plano medio y el plano alto, ¿no? Y hay un texto donde habla del plano material, el plano espiritual no recuerdo el nombre de otro, con respecto a estas cartas, ¿no?
porque está dividido en igual en 3 planos, ¿no? Bueno, sí tiene sus similitudes, justamente de aquí surgió las cartas T. Por eso también es interesante estudiarla esta, ¿no? Bueno, Pacha. Arce, aquí dice ¿cómo? que el nombre de los alfabeto de los magos se refiere a una variante del alfabeto hebreo para talismanes, basado en la obra de Teseo Ambrosio en el siglo XVI. No fue creado por una sola persona, sino que es una adaptación de las escrituras antiguas con fines ocultos. Otros alfabetos de orígenes similares, como el alfabeto celestial, bueno, y ahí sigue, pero dice que fue como una Con con relación ¿a cuál te refieres? ¿Al hebreo? al hebreo no fue creado, sí, dice que Claro, el el hebreo se recogió de las diferentes tradiciones antiguas, justamente, ¿sí? también había leído que algo tenían que ver los gitanos o algo habían creado, pero no lo recuerdo dónde lo Sí. leí. Bueno, tiene que ver con toda esa zona también, ¿no? Si ven el alfabeto también hebreo, tiene que ver también con el griego en alguna forma. Por ejemplo, tienen Aleph, acá tienen, en el griego tiene alfa, ¿no? Entonces tienen por toda la zona y cómo iban transitando diferentes pueblos de un lado a otro, toda influencia de un pueblo a otro, de lo que hablábamos hace un rato acerca de la lengua también, ¿no? Cómo se va modificando de acuerdo también a la forma como se habla en una determinada zona, ¿sí? Se adopta ciertas formas y el ingreso también de migraciones hace que cambie, bueno, igual pasó en la antigüedad, ¿sí? Igual pasa con los símbolos, los signos, las alegorías, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, los números que le llamamos arábigos, que en realidad son de origen hindú, ¿sí? No Diseño son tal cual lo tenían los hindúes, ha sido modificado también, ¿no? Bueno, y así es ese tema es muy interesante, ¿sí? Todo el tema de las lenguas, los símbolos, cómo se va transformando a lo largo de la historia, cómo algunos símbolos se convierten en signos y algunos signos se convierten en símbolos, también es muy interesante todo ello, ¿no? Bueno, volvemos con los ordenamientos de las cartas dentro de formas de ordenar, ¿no? Dice, entonces aquí hay una forma del ordenamiento de los enneagramas. Si contamos, aquí tenemos 13 enneagramas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Enneagramas. Y aquí tenemos 3 horóscopos. Esta es de enneagrama y esta H es de horóscopo, ¿no? Aquí tenemos 3 horóscopos ordenados. Si contabilizamos, nos van a dar 78 cartas. Este es un ordenamiento, ¿sí? Yo tenía otra porque le estaba haciendo otro texto para revisarlo, ¿no? A ver, estoy revisando y le estoy corrigiendo y cuando termine los comparto el texto completo. Me parece que les compartí las 12 primeras cartas, ¿no? Aquí también hay una pequeña corrección que hay que hacerle con relación al anterior, que el primer signo acá ahí decía aire y en realidad es fuego, y aquí decía fuego y en realidad es aire, ¿no? Aquí está, ¿sí? Tenemos un enneagrama, son 6 cartas. Acuérdense que un enneagrama se formaba por 6 cartas, tomando en cuenta la conectiva 1, 2, 4, el enneagrama sextenario, ¿no? ¿Sí se acuerdan del enneagrama sextenario? Que estaba conectado 1 con 2, 2 con 4, 4 con 8, 8 con 7, 7 con 5 y 5 con 1, ¿no? Entonces son 6 puntos. Ordenando esos 6 nos da 13 enneagramas que forman 6 cartas. Estos serían 6 cartas, estas son 36 cartas y los 3 horóscopos que formarían 36 cartas. En total, 78 cartas. Este es el primer ordenamiento que está acá, ¿sí? Y hay un segundo ordenamiento que son, ¿sí? 2 enneagramas que nos dan un horóscopo
Dos enneagramas que nos dan un horóscopo, son 12 cartas. Un enneagrama que nos da 6 cartas. Y aquí tenemos 10 enneagramas. 10 enneagramas nos dan 60 cartas, en total 78 cartas. Estas son formas de distribución, de ordenamiento, ¿no? Otro ordenamiento es con relación con los arcanos mayores, con relación al proceso de transmutación, ¿sí? Se empieza en el 1, vamos así. En la carta 12 se da un shock intelectual. Si quieren pueden ir revisándole con el texto anterior. Hay algunos pequeños errores, por ejemplo, aquí falta un 10, me parece, ¿sí? Sí, Antonio, ¿tienes el libro por ahí? ¿Lo estás revisando? Falta el 10. Y aquí falta el 10, ¿sí? Sí. Entonces empieza así, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Aquí hay un shock intelectual, un shock emotivo. Ah, no, aquí estamos mal. Aquí es shock motriz, ¿no? Aquí es M. Creo el Motriz, sí. texto creo que está M, ¿no? Creo que está bien Sí, esto. motriz. Aquí el Motriz. shock motriz, aquí está el shock sexual Sí. y aquí está un shock vegetativo. Ujú. Termina en 22 y vuelve de nuevo al 1. ¿Sí? Este es otro ordenamiento. Tenemos un ordenamiento que tiene que ver con los arcanos menores según los planetas, que es este ordenamiento que está aquí. ¿Sí? Entonces tiene la 23, 24, 25, 26, 27, 28, la Z, ¿sí? Como les decía, 28 era con la Z, 29, 30, 30, 31 y así. Y está con los diferentes planetas, ¿no? Como pueden observar. Este es otro ordenamiento. Aquí tenemos un tercer ordenamiento que tiene que, un sexto ordenamiento que tiene que ver con la distribución de las cartas en la máquina punto. Esta es la máquina punto. Entonces, se va ubicando y aquí tenemos los diferentes planetas, ¿sí? Entonces tenemos la carta, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21 y el 24, ¿no? Y tienes los diferentes planetas con respecto a la máquina punto, ¿sí? No se compliquen mucho, simplemente son ordenamientos. Estos son los nombres de las diferentes cartas, ¿sí? Fíjense en acá, tenemos, vamos a ir comparándole para que vayan viendo con respecto al, ¿sí? A ver, vamos por ejemplo aquí, vamos a ir viendo. A ver, aquí empieza en la carta 3. Aquí está la emperatriz. ¿Sí, Carmen? Marcelo, una observación en el gráfico 4. En el Aparentemente se omite el 10, pero parece ser que ese 10 ¿En no cuál se gráfico? omite Discúlpame, ¿en cuál para poder? Aquí. en el 4. En el 4. En el ordenamiento 4 dices. Ajá, A en ver, el que vamos. parecía que se suspendía un 10, que se omitía un 10 accidentalmente. Ah, sí. Parece que no es un accidente, sino que es, en vez del número 10, es un momento de shock. Y luego continúa 11, 12 hasta el 22. Un momento de shock. Pero Me da la sensación. fíjate que aquí la transmutación es en el 20, ¿no? Este que dice transmutación de proceso es acá, en el 20. Ajá. Y acá no dice nada. Abajo te habla de un shock 1, un shock estos, ¿no es cierto? Te menciona los El shock shocks, intelectual, pero suspende el emotivo. 10. Me parece que realmente el 10 sería un shock, una transformación. Bueno, podría ser.
Es solo una apreciación mía, o sea, no, tampoco me hagas mucho caso. No, no, Perdón, todo es válido. Si te hago caso, siempre te hago perdón, caso. perdón. Con respecto a qué máquina es esto. ¿Cuál? ¿Qué cosa? No, esto que están hablando que yo no entiendo un poco. Es un Con cuadro respecto, lineal, Anita. Hay 3 líneas. En la pero primera, los números del 1 al 9. no, En la no, segunda, con respecto a qué máquina. No, esa explicación no tiene que ver con ninguna máquina. es solo un No, Simplemente un ordenamiento de los ordenamiento. arcanos mayores. suena razonable lo que dice Carmen con respecto al shock en el 10, porque el 10 es la rueda de la fortuna, la carta del azar. Ya, acá la carta 10 correspondería, vamos Si, comparando, viendo. si corresponde a los arcanos mayores. Sí, acá correspondería a la retribución. Sí, está una rueda, ¿no? Hay una rueda y Es lo que conduce al accidente o a la suerte, el azar, el destino. claro, donde está justamente está el, los opuestos acá, ¿no? En el gráfico, donde está está Horus y, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Bueno, Anubis, y podría ser. Horus y Bueno, Anubis. ajá. Ah, ¿tienes el tarot ahí tú, Antonio? Sí, Ah, este. muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos, ¿no? Continuemos. Vamos acá, en donde está la máquina solar, con la carta del mago. Y tenemos una máquina del enneagrama que es lunar con la sacerdotisa, ¿no? Y este es el ordenamiento de las cartas, ¿sí? Desde la 28, ¿sí? Desde la 28 hasta la 78, en orden, ¿no? De acuerdo a la numeración que habíamos visto en este ordenamiento del enneagrama con respecto a las cartas, ¿no? ¿Dónde está? Se me fue. A este mismo, pero acá está con el enneagrama sextenario, ¿sí? Solamente en los puntos 1, 2, 4, del 1, 2, 4, 8, 7, 5, ¿sí? Entonces está el ordenamiento igual, desde la carta 28 hasta la 78 en este enneagrama. Aquí nos fijamos que hay dos triángulos que corresponden a los dos enneagramas que forman el enneagrama, el horóscopo, ¿no? La carta del mago que corresponde a la carta 1. A la carta 1 el mago y acá la sacerdotisa, que es por eso esta es la luna y este es el sol, ¿no? Y hacen Mm, ordenamiento que podría hacerse el mismo ordenamiento con las diferentes cartas, ¿no? Sí, bueno. Ahora pregunto, estos ordenamientos con respecto a que, Son formas de ordenar para estudiarlas, ¿sí? bien, entonces es como que están probando distintas hojas de ruta para, Exactamente, exactamente, como diferentes ordenamientos para estudiar y encontrar relaciones y cosas por el estilo. sí, yo creo que son ordenamientos en función de la doctrina, Ajá, exactamente. porque, bueno, eso, todas estas cosas son en realidad reubicadas en función de intereses. Es como si estuvieran armando un rompecabezas, a ver, dice, me gusta más este modo, de este otro modo pega más con lo que nosotros hacemos, de este otro modo no. Van Claro, buscando, exactamente, como buscando formas, exactamente. Sí, son diferentes ordenamientos para estudiar cómo van coincidiendo los diferentes procesos hasta luego estructurar algo más formal que ya está dentro del silogismo como tal, dentro de los procesos, los 12 pasos del proceso, ¿sí? Y todo el tema posterior.
justamente este por es, eso, ajá, por eso los arcanos, los 10 primeros, los individuos, no coinciden en su ordenamiento en el árbol según el ordenamiento del tarot original. claro. Tienen otras ubicaciones. Ahí fueron eligiendo cuál energéticamente se parecía más como momento de proceso, esa correspondencia. Ajá. Me da esa impresión. Sí, exactamente. Y eso también lo plantea acá en el texto cuando dice que se va a hacer un simple ordenamiento someramente para justamente ir revisándolo, ¿no? Si alguien tiene Ujú, interés en alguno, lo puede profundizar y ver eso, ¿no? Sí, vale. sí. Pregunta, pero entonces en ese sentido, onda, ¿hay un ordenamiento como primario, original de estas cartas? Porque, claro, eso que aportó Ayana es interesante, porque este ordenamiento entonces es para el proceso ya ubicado, pero ¿hay un ordenamiento originario? Como que me entró A esa ver, cosa de duda. a ver, qué es lo que se hizo en esta época? En esta época se hizo un estudio, ¿sí? Se hizo un estudio sobre el comportamiento humano. Y aquí surgen todos los textos posteriores que conocemos del siloísmo, ¿no? Autoliberación, ¿sí? Todo ello surge de este primer momento que era un momento de estudio. De ahí justamente surgió el Instituto Síntesis. El Instituto Síntesis lo que buscaba era sintetizar toda esta información que estaba un poco eh, bajo. De pronto algunos estudiaron un modo, otro modo, después compararon y ordenaron de mejor manera toda esa información. ¿Sí? Vamos. También revisando textos y cosas, ¿no? Por el estilo de diferentes autores, ¿sí? Y tomaron el tarot egipcio porque era el que más cercano era a nuestro planteamiento como universal, porque además planteaba todo un ordenamiento de letras, números mucho más general que por ejemplo, bueno, en el tarot de Marsella, que no tienen como signos o símbolos, ¿no? Tiene alegorías y tiene otra estructura, aunque es muy anterior a este tarot, ¿no? Entonces eso. En realidad, a ver, me parece que acá hay un rescate de conocimientos ocultos que se van a ordenar de acuerdo también a intereses particulares, que es lo que se ha ido haciendo a lo largo de la historia, con cada cosa que quedó sin comprender porque quedó oculta en símbolos y alegorías. Entonces, cada formato mental va a tratar de dirigir todo esto a su forma, para que le dé sentido a su formato. Me parece que eso es lo que se hizo acá, ¿no? Que se tomó todos estos conocimientos y se armó este plano donde se reúnen 3 máquinas o 4 máquinas en realidad que fueron fundamentales en el conocimiento antiguo, pero que nunca, o sea, este ordenamiento es del negro, no es que viene así. Claro, sí, 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 completamente. Sí, Antonio. Sí, con respecto a los ordenamientos que estabais comentando, existen otros ordenamientos que no son los nuestros. Yo tengo un libro sobre el tarot egipcio y te habla de los muchos que habrá y te habla de varios tipos de lecturas. Lectura de la evolución, lectura de la vida, lectura de la pirámide, lectura de futuro próximo 2 años, lectura rápida, y te vienen sistemas para, para relacionarlas. O sea que lo que estamos leyendo son nuestro ordenamiento. Tiene Exacto. otros, Ah, Claro, tiene otros del ¿De qué sistema. así es, escuela, así es. de qué escuela es ese ordenamiento, Antonio? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿De qué escuela surge ese ordenamiento de ese libro que vos decís? Bueno, esto no es una escuela, es que es un tarot que compramos, que se llama que es el tarot egipcio, un libro que ha escrito una muchacha y ahí pues comenta sus historias. Entonces te Ah, dice es que autor. existen, sí, un libro comprado por ahí. Y te dice que hay esos sistemas. Pero lo más seguro, si adquieres más libros, cada libro te dirá a lo mejor diferentes sistemas. Claro, tendrá Porque otros, habrá, ¿No? cada otros maestro ahí tendrá su libramientos. librillo. Así es, exactamente. Ok. Sí, vale. Porque depende
de las escuelas. Claro, claro, así es. Sí, vale. Gracias, no, quería decir que ahí comprendí, porque me agarró esa duda y ahí entendí lo que están diciendo. Entiendo que hay un ordenamiento per se, me imagino, de estas cartas. No obstante, el negro las tomó por ordenar qué, me pregunto, porque no tengo idea qué está tratando de ordenar. A ver, Y, La mm, doctrina. ok, ok, bueno, claro, es ordenar la doctrina, ordenar este tema que tiene que ver con los ciclos y los procesos. ya. Básicamente es por ahí el interés, ¿no? Bien, Entender el disculpa, proceso. sí, claro, caché algo que esto para mí es fundamental, perdón que me quede aquí un poquito, porque claro, entiendo que el negro, ahora recién lo estoy entendiendo, gracias por estar hablando de esto, que no entendía, la verdad. Em, claro, el negro tomó estas herramientas, estas máquinas, para procesar algo que él estaba viendo, bla, bla, bla. Entonces, claro. Aquí estamos en esta propuesta. Pero yo como que me llamó la atención porque eh, no sé por qué. Gracias. Porque nos llaman No, la no, atención yo sé muchas por qué, cosas. perdón, porque claro, porque se va y viene. No, Claro. porque siento que esta herramienta, lo que le debe haber pasado al negro, intuyo, es lo mismo que nos pasó con el fuego, o como que hay algo más que te genera y que yo estoy comprendiendo que es muy profundo y que viene más allá, que está codificado, bla, 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 pero que claro, el tipo lo usó como para entender todo esto y ahora seguimos con esta línea. Es interesante saber eso porque si no es como que yo me encontraba como aplicando para mi río, como dice el texto. Bueno, eso, gracias. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, claro, es un ordenamiento de varios aspectos, entonces, hay algo también intuitivo en cada uno de nosotros también, que a veces no entendemos bien desde la cabeza, pero algo que con algo conectamos, y eso es válido, aunque no esté muy comprendido intelectualmente, digamos. ¿Sí, Antonio? ¿Sí, Ah, Antonio? Iba a comentar que yo me imagino que se utilizaban estas cartas como precartas T, antes de tener cartas T, Así antes de es. elaborarlas. Es como si quieres jugar a fútbol, no tienes un balón y te haces un balón con trapos hasta que consigues un balón bueno. Exactamente, buen ejemplo. Muy bueno, muy bueno. Sí, Carmen, Bueno, yo simplemente es una observación, lo veo como que este ordenamiento es simplemente querer salir del caos, ¿no? Como darnos una estructura para salir de ese caos. justamente lo contrario al caos es el orden, ¿no? Sí, justamente. Sí, Vicky, Una vez el negro externó que los procesos empiezan así como piedras y rocas, como, ¿verdad? Un caos y de ahí es un poco lo que hace, ese montón de información la van ordenando para nuestra doctrina, ¿no? justamente. Sí, además claro, que, fíjense en que en la época, lo que se llamaban las bases, ¿sí? Se hicieron muchas pruebas, ¿sí? experimentos. Experimentos sí, y experimentó con la gente. Sí. Entonces, lógicamente de todo eso surge todo lo que hay en la doctrina tan valioso que eso, así es. Bueno, Es la forma de ordenar el conocimiento para que nos sirva, porque Eh, si no, hay mucho conocimiento que no se puede enhebrar entre sí y no sé, por eso de acá va a surgir el método y en ajá, el método se va a colocar toda la estructura del conocimiento de la doctrina y nos va y no sé si ustedes se dan cuenta que tenemos el método instalado más allá de que lo comprendamos o no mentalmente. O sí, sea, ese programa lo hemos instalado cada uno de nosotros en base a leerlo y escucharlo a él, porque todo lo hace en relación al método, todo lo que dice. Entonces, sin darnos cuenta, nos reprogramamos ahí
y después vamos a cargar los contenidos de ese programa de forma ordenada, porque si no, no sabríamos cómo conectar una cosa con la otra, que es lo que yo veo que pasa en la mayoría de los conocimientos que han quedado por ahí. O sea, gente que sabe mucho, pero no sabe cómo relacionar eso que sabe para darle una coherencia a su vida, por ejemplo. Este, ¿Qué es lo que él hizo con todo esto? Le dio coherencia a la enseñanza. Así es, sí, sí. Sí, Bueno, de todo ese caos y dispersión se hizo algo coherente, ¿verdad? Y algo Claro, exactamente. claro, Pero además, ¿por qué? ¿Por qué buscar todo esto? Porque como dice Marce, algo resuena en nosotros, tiene que ver con algo interno y toda esa creación de los pueblos y todo, más allá de lo intelectual. claro, pero es la forma en que la conciencia estructura para Ajá. comprender de mejor modo, porque si nos damos cuenta, si miramos para lo que pasa en el mundo, o hay una mirada compositiva, o hay una mirada relacional, o hay una mirada global, pero el tránsito, la relación entre las tres, la mayoría de la gente no la tiene. Cada Ujú. vez la mirada es más compositiva y como no hay una capacidad de relacionar esas cosas individuales y no hay una capacidad de peor, mirar, por ejemplo, claro. es peor. Entonces, si miráramos las dificultades políticas en un lugar X y la miráramos desde las tensiones políticas del mundo, la gente comprendería más el tema Así es, político. así es, así es. Exacto. Entonces, no, cada país mira compositivamente que nosotros somos esto, que nosotros no sé qué, que nosotros siempre mirando sin relacionar con lo relacional. O sea, por ejemplo, cada país americano, la gente común me refiero, no se relaciona como país, no mira la relación de tensiones que hay en su ámbito inmediato, que sería el continente, y tampoco mira las tensiones que hay entre continentes. Y eso explica todo. Así es, efectivamente, efectivamente. O sea, la gran mayoría tenemos una forma de ver compositiva. Muy poca gente tiene una forma de ver relacional y mucho menos, casi nadie, una visión procesal, ¿sí? Ah, sí. O general. Bueno, continuemos, ¿sí? Continuemos que todavía Se lo agradecemos tenemos, A al mí maestro me, porque se lo agradezcamos porque si no tampoco lo tendríamos nosotros. así es, así es. Si él a nos mí hablara todo Sí, Marina, ¿quiere decir algo? me llama la atención de cómo es el tema de la alquimia, cómo aparece acá lo alquímico, lo morfológico, digo como experiencia de transformación, ¿no? Estamos hablando de experiencia de transformación, más allá de después que este, todo traducen y llevan a eso, a una transformación. Ajá, Entonces, ahí en esas cartas, que son muy llamativas, aparte de las cartas egipcias, aparecen también símbolos alquímicos. así Y es. eso es muy, bueno, yo veo eso, ¿no? Pero bueno, parece que en el plano alto está como lo más espiritual. No sé, es una intuición que tengo por la forma de los símbolos. En Sí, general, Marina. sí, 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 Ah, efectivamente, bien. efectivamente. Una cosa, lo de la alquimia hay muy poco acá. En las cartas T se incorporaron los símbolos alquímicos, ¿no? Propiamente. Bueno, continuemos, continuemos, ¿sí? Tenemos para comentar mucho todavía. Bueno, explicando las máquinas en sí mismas, estamos haciendo morfología. Pero si la aplicáramos a la interpretación de un proceso, y este implicaría cambios, transmutaciones, estaríamos haciendo alquimia, ¿sí? Alquimia es ir justamente de la materia hacia arriba, ¿no? El comentario siguiente puede observarse desde las dos ciencias objetivas. Cuando se hablaba antiguamente, sobre todo este es un término muy gurgiano, digamos, de objetivo, de la ciencia objetiva. En Gurdjieff se hablaba de la ciencia objetiva como la ciencia real, lo real, ¿sí? Lo otro era subjetivo, esto es lo real, lo objetivo, ¿no? Sabemos que la primera máquina interpreta procesos de 12 ritmos,
en este caso años. La segunda, esperen, le busco un poquito porque si no, no leo. A ver, la segunda, ritmos de 6 o 9 o de 7 según sea el eneagrama sextenario o septenario. Acordémonos que en el eneagrama sextenario se tomaba en cuenta solamente los 6 puntos, no habían puntos de shock externos, ¿sí? Solo había un shock al inicio del proceso y al final. No hay shocks intermedios en el eneagrama sextenario, como sucede con los oficios. Uno entra en un oficio con una cierta energía y es un trabajo personal en ese oficio, es un trabajo individual, no entra energía externa hasta terminar el oficio, donde algo le ha pasado a uno, ¿sí? Y hay un enriquecimiento 1. Entonces ahí dice shock inicial y final. En el eneagrama septenario, en cambio, hay shocks que intervienen en el proceso, ¿sí? Acuérdense que en el eneagrama septenario usábamos las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, y eran las 7 notas, y terminaba un ciclo y empezaba en el punto 3 y en el 6, ¿no? La segunda nota, o sea, ese es con el septenario, ¿sí? Y la tercera máquina interpreta procesos de 4 a un ritmo. Como sabemos que los procesos no se dan aislados, sino en relación, es necesario ver qué relación hay entre el proceso de 12 años colocado en el horóscopo y el sistema mayor en que está inmerso, en este caso el tarot que interpreta procesos de 78 cartas, ¿sí? Se tratará ahora de ubicar en qué momento de ese proceso mayor se encuentra incluido el de 12. Es decir, en qué espira, en qué rueda de las que forman las 78 cartas se encuentra el proceso que nos interesa estudiar. Del año 63, 64 al 74, 75, ¿no? Partiremos de un apoyo, indispensable a encontrar para comenzar cualquier estudio de ciclos. Entonces, justamente aquí empezaron a estudiar, ¿sí? Ese proceso de 12 años, que inicialmente se planteó en el 63, 64 y luego se dijo del 72, se marcó en el 72, ¿no? En el 62, en el 62 al 74. Partiremos de un apoyo indispensable a encontrar para comenzar cualquier estudio de ciclos. Sabemos que aquí me parece que la K se refiere a quasar, ¿sí? ¿Sí saben quién es quasar? ¿El quasar? ¿Cómo? Quasar, la pareja de Tania, Quasar, Quasar. Sí, 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 el sí, amigo del negro, sí, sí, sí. sí. Él era muy conocedor del tema astrológico, ¿sí? Por eso justamente eh, él fue un poco el que dio algunas pautas en este tema, ¿no? Sabemos que supongo, yo estoy haciendo una elucubración, ¿no? No puede ser que no sea. Aries es del año 63, 64, inmerso en un ciclo de 12 que pertenece al horóscopo universal, que comienza en el año 1957-58 y termina en el 68-69. Es curioso eso, ¿no? Siendo esta la espira horoscópica en que estamos incluidos un fin de ciclo del sistema mayor. El horóscopo como sistema mayor solar va a influir en un proceso menor, interpretado por el enneagrama lunar, vía acumulador, contacto o máquina que relaciona a ambos, ¿sí? Es decir, la que relaciona los arcanos menores con los mayores. Y que en este caso es la máquina punto. Interpretará procesos de un día, ¿sí? O sea, con el enneagrama, procesos de un día. Así, si queremos ver cuál es la tónica general de un día, habrá que comenzar por filiar la tónica del año. Para cuasar la tónica, diciendo, dejémosle como para acá. Para acá, la tónica o clima del año 1967 será la emoción puesta en este año, la carta 15. La pasión tonifica el año. Se refiere al 67, justo el año que yo nací. Clima que estará presente a lo largo de los 12 meses
y de los 365 días. Siempre habrá que tener esta referencia. Entonces, empezaron este estudio, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que este es un estudio que hicieron, ¿sí? No es la verdad última, no es, sí, no, hay que tomar en cuenta eso. Siempre habrá que tener esta referencia. Ubicado el clima del año, pasamos a distinguir el clima del mes, sobre el que primará el clima del año. Tomamos el tercer mes del año, marzo, colocamos en el punto 1. ¿Por qué marzo? Acuérdense que en el calendario astronómico el año empieza en marzo, ¿sí? También podría ser en otra fecha, pero digamos desde el hemisferio norte, ¿no? El año empieza en marzo o podría ser para el otro hemisferio en junio, ¿no? A los 6, no, en septiembre, diríamos. Bueno, entonces por eso colocan en el mes de marzo, en el punto 1, los meses enero, febrero, en el punto 2, los meses marzo y abril, y así sucesivamente montamos en el diagrama el resto de los meses. Aquí hay un error, ¿no? Ah, no, colocamos en el punto 1 los meses de enero y febrero, ahí salía bien. En el punto 2 los meses marzo y abril, y así sucesivamente montamos en el diagrama el resto de los meses, respetando el orden y salteando los puntos de shock 3, 6 y 9. Sí, acuérdense que es en el diagrama sextenario, ¿sí? Que son los 6 meses, los 6 puntos, ¿no? Montamos así mismo los arcanos menores sobre el diagrama, reservando los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para colocarlos sobre la máquina punto. En la máquina de 6, que ya la estudiamos, se ubican las cartas respetando la suma teosófica para cada punto. Para el punto 5 correspondría 23, 32, 41, 50, 59 y 77. Si suman todos estos números, nos da 5, ¿no? 2 más 3 son 5, 3 más 2 son 5, 4 más 1 son 5, 5 más 0 son 5, 5 más 9 es 14, que 1 más 4 es 5, y 7 más 7 es 14, 1 más 4 es 5. Todas estas cartas se ubican en el punto 5. Para el 6, todas las que suman 6, ¿no? Bueno, sí, Antonio. He visto que habla varias veces de teosofía. ¿Se refiere a la teosofía de Blavatsky? A ver, se refiere a la suma teosófica, que es la suma de los dos números. ¿Sí? ¿Teosófica? ¿Qué significa? Claro, justamente Blavatsky, en realidad Blavatsky tomó de los pitagóricos y le llamó la suma teosófica, y popularmente se conocía como la suma teosófica, ¿sí? Es la suma de los dos números, ¿no? Esa de 3 más 3 son 6, 2 más 4 son 6. Sí, más apropiado debería decirse la suma pitagórica, porque los pitagóricos también hacían la suma de los dos números, ¿no? Pero en la época era mucho más conocida como la suma teosófica, por Blavatsky justamente, ¿no? Blavatsky y ¿cómo se llama? Y, Olcott. ajá, Madame Blavatsky. ¿Será que tiene relación con el número 9 como progresión por Pitágoras? claro, tiene que ver, a Esta ver, suma de hay algunos números. aspectos, porque el número 10, la invención del número como 10, así como tal, es posterior. Desde el punto de vista del cero dentro de la numeración, no había el número cero, ¿sí? No había el número cero posicional, ¿no? Entonces, lógicamente, el sistema terminaba en 9 y el enneagrama tiene 9 puntos. Por eso también se utiliza acá eso, ¿no? Por el enneagrama que tiene 9 puntos. Sí, Carmen. Marcelo, te pido un favor, ¿puedes retrocederle un poquitito al texto? Como estaba hace un ratito. Gracias. Verás, nos menciona varias veces la letra K y dice, sabemos que para K, Aries desde el año 1963-64. Hay otra parte en que dice, Acá, para acá, la tónica. para K, la tónica o clima del año 1967.
Me da la sensación de que K, con la letra K está representando al sujeto. No es de quantum, sino representa al sujeto Exacto. simplemente. Sí, puede ser. No, no, o sea, puede ser, no lo sé. ¿Sí? Por la forma en que menciona, ¿no? Porque dice para K o K, tal cosa. Claro. Bueno, Hay que tener en cuenta, o sea, están diciendo que se refería a una persona, al sujeto es una persona claro. con la que... Exactamente, es el sujeto que está inmerso en este proceso. Ah, lo que se está analizando. El sujeto, eh, ¿cómo vendría a ser? ¿Cómo me explico? Podría ser Claro, como el el individuo. sujeto que atraviesa el proceso. Ah, está. No se Ajá. refiere a una persona que está ahí haciendo el análisis con él. A eso me refería. No, no. Ahí me confundí. Ya, bueno. Nos quedamos, ¿dónde nos quedamos? Creo que nos quedamos acá, ¿no? Vaya, acá nos quedamos. A ver, en el centro se ubicará la carta 2, la sacerdotisa. Acuérdense que este era la carta 2 del tarot, ¿sí? La sacerdotisa, Pero que ¿en es el centro lunar, de qué? ¿no? Que es lunar, ¿sí? ¿En el centro de qué, Marcelo? En el En el centro centro, de lo que se está trabajando, de lo que se está estudiando, ¿sí? ¿y qué es lo que se está estudiando en esta parte? Qué horror. Se está hablando de las máquinas, de la máquina y cómo se utiliza la máquina en general, ¿no? Sí, más Vamos más perdidos. Es como la forma simbólica, ¿no? De cómo se usa la máquina respecto a las cartas. Yo así lo entiendo. Claro, sí, sí, o sea, colocas Pero, en la... pero ¿qué máquina? ¿Pero cuál máquina? Pues aquí Aquí, se está aquí, hablando aquí de lo la que dice, a ver, máquina. a ver, en el centro colocas la carta 2, la sacerdotisa, ¿sí? ¿Pero en el centro de qué? De la mesa, por ejemplo. Juanita está hablando de las tres máquinas a la vez. Sí. Está O sea que hablando del sería, horóscopo como lo que piensas, eh, el eneagrama como lo que sientes y la máquina punto como el actuar. Entonces, en el centro de esos tres procesos coloca la sacerdotisa. claro, porque después dice, en el centro del horóscopo se coloca el mago, está mezclando todo Claro, está diciendo, cuando Ujú. habla acá de la carta 2 se refiere justamente, acuérdense, aquí estábamos viendo la máquina, eh, aquí Luz, tenemos la máquina lunar, ¿no? Entonces aquí en el centro de este las- diagrama se coloca la sacerdotisa en el centro. y en Y el de ahí se otro, ordenan las cartas alrededor. Está hablando del ordenamiento y de la máquina, ¿sí? claro, Porque yo habla de como no las veo dos ningún máquinas. A ver, hay dos punto, máquinas. A ver, hay dos máquinas. Hay la máquina, hay el enneagrama y hay el horóscopo. El enneagrama es lunar, ¿sí? Y el horóscopo es solar. Entonces, en el centro de la máquina, si vas a hacerlo en un ordenamiento en la mesa, le pones en el centro de la mesa, ¿sí? El operador, El operador, el que claro, está operando, exacto. claro, claro. Entonces, en el centro se ubicará la carta 2, la sacerdotisa. En el centro del horóscopo se el- coloca el mago, claro, está claro, sí, sí. ¿sí? entonces, en el centro de la máquina rueda se va a colocar el mago. ¿En el Eh, centro de qué máquina se va a colocar la Del enneagrama, sacerdotisa? El Del eneagrama. enagrama. ¿ya? Bien, gracias. Por ahora dejamos de lado las cartas que van en las puntas de shock. Aquí no se cuenta como meses, quedando 6 puntas. Y Perdón, pero una comenzamos, observación, Marce. sí, Entonces, en uno se pone el mago, que es el sol, y en el otro la sacerdotisa, que es la luna. ajá, Es Un una máquina. complemento. O sea, así es, exactamente, exactamente. Ahora falta la máquina punto en el centro de eso. Bueno, en algún momento también antes de esto nos hablaba de que las máquinas con relación a los planetas, ¿no? Entonces,
efectivamente el enneagrama lo relacionaba con la luna y el horóscopo con, Con el sol. me parece que con el sol. ¿Sí? Es una máquina solar, el horóscopo. Ajá. Claro, porque Sí, a con ver, el sol y el enneagrama con la luna. El diagrama es una máquina solar. Justamente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, continuemos. Ahí se ven aclarar un poquito más. perdón, pero justo se me activó el lector hasta que lo desactivé. Eh, a ver, es razonable porque pone los dos, o sea, o sea, yo voy relacionando todo con el tarot tradicional desde que Pero es pude que ahí colocarlos hay un en la... problema porque los nombres son diferentes. Entonces tú vas a hablar de una carta y es otra cosa. Entonces se va a producir una confusión. Pero bueno, No dale, dale. estamos Dale, hablando Ana, de lo mismo, no dale. estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de lo mismo. Ya. O sea, pone en... Bueno, no importa, sigamos. Ya. Bueno, acá, fíjense, acá tenemos en el solar se ubican las 14, las cartas, las 22 cartas, ¿no? En el solar, que corresponden a los arcanos mayores. Y en el lunar se colocan los arcanos menores, ¿sí? En el centro de esta se coloca el mago y se coloca alrededor las diferentes cartas, las 22 cartas, ¿no? Sí, bueno, y acá se colocan las arcanos menores. Continuamos. Por ahora dejamos de lado las cartas que van en las puntas de shock 3, 6 y 9. Aquí no se cuenta como meses, quedan los 6 puntas. Y comenzando por la primera con 2 meses, cada una se completa el año, ¿sí? Acuérdense que acá son 2 cartas, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí va la carta 13 que corresponde a la 13 y la 4, ¿no? Acá, por ejemplo, la 14 y la 5. Aquí a la 15 y la 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así se van colocando las cartas. ¿Lo volvieron a conectar porque le habían cortado? Sí. Pero pudieron agarrar. Entonces, todo lo que estaban haciendo es para cobrar. Como nos interesa lograr la tónica del mes, tomamos la carta ubicada en el punto 2 y excluimos las cartas del peregrinaje y la domesticidad. Esto es una cosa muy puntual de aquel momento. Acuérdense que están en marzo, ¿se acuerdan? Sí, entonces por eso elimina de la 2, solo se queda con la carta que corresponde al punto 2, el peregrino y la domesticidad. Fijémonos en las cartas, el peregrinaje y la domesticidad. Le voy a dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente todo ¿cuál era el peregrinaje? Número 9. No, ese es el ermita. Es la carta 11, que es 1 más 1 es 2. ¿Se acuerdan que en el punto 2 estaba el 2? El 2 no, en el punto 2 está la 11 y también está la 20, la carta 20, ¿sí? Entonces hay que eliminar esas dos cartas porque nos quedamos solamente con la carta 2, que es el que corresponde a la emperatriz, que va en el centro, ¿se acuerdan? La emperatriz iba en el centro, ¿no? La carta 2. Pero se quita estas dos de aquí porque están analizando de ese mes. Porque ambas cartas, dice, eliminamos estas cartas porque ambas cartas se oponen y no pueden relacionarse en el conjunto. Nos quedan cuatro cartas. Allí distinguimos de una que pueda dar la tónica del mes. Supongamos que esta carta sea la conjetura. Será pues el mes de la conjetura, como tónica general. Como es muy amplio y general, apelamos a la máquina punto como medio para ver el día y sus ciclos internos. O sea, recuerden que en este momento están probando lo que decíamos, ¿no? Están probando a ver qué pasa. Entonces, de acuerdo a las condiciones de cada carta, lo que establecía cada carta, dice que será que la conjetura es la más próxima a lo que está sucediendo. Es como ahora, yo diría, a ver, ¿en qué carta estamos dentro de las cartas T? Entonces vemos cuál se ajusta más al momento en que estamos viviendo, como, entonces le ponemos ahí esa, ¿no? Como tónica general. Bueno, Es como una forma, Marcelo,
de ir identificando el proceso en el momento en que estamos, Sí, es como ir estableciendo ciertos parámetros. patrones para ir estableciendo lo que ahora conocemos con las diferentes máquinas, ¿no? Con el horóscopo, Pero por ejemplo. además, este estudio también fue como el inicio para determinar los procesos de las rotas que decíamos de 12 Ajá, años, para ajá. ir viendo las condiciones del momento actual y desde ahí ver cómo vamos a actuar o qué vamos a hacer de acuerdo a la condición que estamos viendo. Exactamente, ¿sí? Ese es el estudio que se hace. Es un estudio durante esos 12 primeros años de toda esta situación. Y más o menos están partiendo cuando están haciendo esto, que parece que es en el año 63, 64, están partiendo en este momento, luego le ajustaron el inicio de lo que inició el proceso, que fue en el 62, para ver cómo iba todo el proceso, justamente. Qué loco, perdón por la expresión, pero cómo plantearse desde las cartas para visualizar un proceso a largo, largo tiempo. O sea, ahorita que lo veo en la mesa, de repente vi como la imagen que es como esa base para, para todo el proyecto de humanizar. Así es, justamente. Yo lo relaciono como con los primeros astrólogos allá hace 2000, más de 2000 años, que estuvieron ahí revisando cómo eran las condiciones, qué es lo que pasaba durante el año con respecto a la posición del Sol y establecer todo el sistema astrológico, ¿no? Es una cosa impresionante, Por eso digo que de locos, pues, porque la de cabeza locos. está Así a es. todo lo que da, ¿no? Pero fuera de un contexto que para nosotros normales, Normales. nos parece de locos, pues a mí esa impresión me da porque en base a este estudio y la interpretación de esas cartas se sacó un proceso de rotas y se estableció un proceso social. Así es, justamente. Así es. Bueno, Me va a explotar la cabeza, Marcelo, ¿eh? vamos con la máquina punto, ¿sí? Esta es la máquina punto, ¿sí? La máquina punto, fíjese que tiene, en realidad son 24 puntos, sino que están establecidos en estos grupos, ¿no? Sí, es 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24, o 0, ¿sí? Que corresponden también a las 22 cartas, ¿no? 21 y 0, 22 cartas. Bueno, recordemos que con esta máquina interpretamos procesos menores incluidos en el día. Como hay 4 ciclos de 6 horas, ¿sí? 4 por 6, 24, con sus partes positivas y negativas, y a su vez cada ciclo relacionado con el movimiento de los centros en la máquina humana, ¿sí? El biorritmo diario, ¿no? Que pasa de un centro a otro, del centro motriz, vegetativo, motriz, emotivo, intelectual. Bueno, está ahí. Y a su vez, cada ciclo relacionado con el movimiento de los centros de la máquina humana. El sistema planetario, con excepción del Sol y la Luna, que se colocan en las máquinas anteriores, se ubican los 8 planetas en los puntos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Respectivamente, Plutón, que iría en el punto 3, Neptuno en el punto 9, ¿sí? Urano, Marte, Júpiter, Venus, Saturno. Cargando las máquinas nos queda en los ciclos positivos las cartas 3, 6, 3, 8, 7 y 4, ¿no? Aquí está puesto, fíjense, tienen 8, 4, 7, 8 y 3, ¿no? ¿Sí? Son positivas con respecto a estos planetas, que nos da positivos. Y los puntos negativos, 5, 6, 9 y 10. ¿Sí? Marcelo, ¿por qué son positivos y negativos? Perdón. Porque van
A ver, van de manera intercalada, ¿no? Aquí está con respecto a los diferentes planetas. ¿Se acuerdan el ordenamiento de los planetas en el eneagrama? Entonces, van más o menos así, ¿no? Fíjense, en el eneagrama, en el punto 1 teníamos a Plutón, ¿sí? Quitando en la Luna, porque el punto 2 es la Luna, el siguiente es, a ver, vamos viendo, para que veamos. Espérenme un segundito. Bueno, les iba a indicar con respecto al eneagrama, ¿no? Aquí está, en el punto 1 está, ¿cómo se llama? Está Plutón, ¿sí? Entonces empieza en Plutón, que es lo más bajo. Me parece que estaba, ¿cómo estaba? Neptuno, ¿no? Ah, no, todavía no estábamos acá. Plutón, Neptuno, Mercurio, Urano. Este es el ordenamiento dentro de la máquina punto, ¿sí? Este ordenamiento tiene que ver con las condiciones, lo que caracteriza a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, este es un ordenamiento que se divide en horas también, en horas de cuatro ciclos de 6 horas, ¿sí? Porque son 24 horas. Si dividimos las 24 horas en 6, de 6 horas cada, serían 4 ciclos, ¿no? 4 por 6, 24. ¿Estamos con esto? Tal cual se lo está planteando tan solo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que quedemos ahí. Por ahora quedemos ahí. Ya van a ser las 12. Puedo, Sí, una las 11. pregunta. Si pusiéramos en movimiento esta máquina, ¿tendría un giro horario o antihorario? Tendría un giro antihorario, ¿no? Sí, Ah, bueno, sí. gracias, porque mis ojos están viendo eso. No lo puedo hacer girar para la derecha. Porque son el registro diario, ¿no? ¿Mm? No, no sé, yo estoy hablando desde la intuición, yo no veo. Sí, sí, sí. Entonces Te yo estoy veo el diciendo, punto. este es un registro diario. Y el registro, yo les dije, ¿antihorario o horario? Es horario este, ¿no? Sí. Fíjense, en 4, 5, sí, es horario. En Aunque aquí se dirección Gira al salta. hacia la planecillo, derecha. ¿no? Pero es que se salta aquí, 4, 5. No, no tiene que ver en realidad con un giro horario, porque está, en cuanto al ordenamiento de las cartas me refiero, ¿no? ¿Sí? No, me refiero como máquina, saqué las cartas. Ah, sí, en O las sea, máquinas es un registro, fíjese, es un registro antihorario, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. ¿Sí? claro, pues, o sea, a mí me pasa, yo miro difusamente, ¿cierto? El círculo ahí. Y mis ojos siempre están moviendo, o sea, yo no tengo una cosa fija, todo se mueve como yo veo, todo Ujú. está saltando y moviéndose. Y en este caso miro el círculo y se mueve para la izquierda, gira para la izquierda y lo quería hacer girar para la derecha y no había forma. O sea, atiendo mucho esas cosas, Claro. Sí, porque las Graciela. cosas. En el caso mío ya no me dan más los ojos, me remarié de tanto dibujito, tanto número y tanta cosa, así que me parece que los tengo que dejar porque ya hoy tengo la capacidad de entendimiento. Estoy guiando ya, no Bueno, engancho. bueno, Graciela. Sí, Demasiado Antonio. cosa para mi memoria. No, no. Gracielita, pero ¿cómo vas a mencionar a tu profesor de física? Sí, sí, Antonio. Nada, nada, no. No iba a preguntar nada. Ah, bueno, entonces estaríamos, ¿no? Sí, 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 dar perfecto. con paz, fuerza y Sí, alegría a nos todos. vemos. Muchas Chao. gracias. Nos vemos. Que Mañana. pasen bien una buena. Abrazo para todos. Gracias. Hasta la Semana. Feliz próxima. día. Gracias. Nos Hasta vemos, luego, chao. todos. Hasta Chao, chao. mañana. Chao, chao, nos vemos. Alegría a todos. Marcelo, Abrazos. Marcelo, un ¿Sí? pedido. Gracias a todos. ¿Tenés en PDF el dibujo de las máquinas que están una adentro de la otra? Por ahí Y lo tengo, tendría que buscarlo. Déjame buscarlo y te lo si lo comparto. tenés, mándamelo para imprimir, por favor. Bueno, o si no lo No hace preparo. falta que... Lo Yo me preparo No, quedé porque con, voy a incluir la máquina a punto.
Eh, Me quedé con Eso, algo un poco atravesado ahí respecto a lo que decía Anita. Volví a leer el texto. Me parece que cuando los gráficos podemos verlos como con un sentido horario, es cuando se externalizan las cosas, cuando las cosas fluyen hacia el exterior. Pero cuando tienen un sentido antihorario, siento como que es hacia nosotros mismos. Es como una revisión interior. Ujú, ujú. No sé si tiene un poco de sentido lo que digo, pero es lo que percibo. Me resuena. tiene sentido. Ujú. Ujú. Sí, sí, Bueno, sí. Sí, sí. y ya Gracias, una linda Bueno, tarde. paz, fuerza y alegría. Gracias, Marcelito. nos Gracias. vemos. Un abrazo grande. Ana, Marce. Chao. Gracias a Adiós. todos.